¿Qué le dirías a una persona que lleve de forma habitual en el bolso el paracetamol y el ibuprofeno? Pues que tenemos un problema. Como tampoco es normal llevar el sobre de azúcar en el bolso por si acaso me da un bajón. Si tú estás necesitando esto es porque hay algo en tu cuerpo que no está funcionando bien y necesitas ver qué está fallando en tu cuerpo e ir a restaurar lo que falla. Si tú has recorrido un camino que te ha llevado a enfermar, ¿cuáles han sido los puntos que han hecho que tú enfermes? Y eso también incluye tus relaciones sociales, tus emociones, qué comes, si duermes, si no duermes. Conozco pacientes que has tenido a quien literalmente les has cambiado la vida. Mira, el caso que a mí me hizo abrir más los ojos fue el caso de una paciente que tenía una enfermedad genética de nacimiento que cualquier herida era una cicatriz. Vino y empezamos a trabajar. Pudimos cambiar mucho y era una persona que me vino con 50 años. Imagínate si viene antes, ¿no? Hay muchísimas depresiones que son reactivas a la neuroinflamación que tienes por microorganismos que han despertado esa actividad en tu cerebro para defenderte. O sea, que puedo tener una depresión por bichos. Wow. ¿Qué hacemos para prevenir que no entren bichos? Hoy lidera la Revolución Sexitosa la doctora Cristina Pellicer. Revolución Sexitosa es el podcast de Anna Rosell. Bienvenida, Cristina, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Creo que la mayoría de personas que llegan a tu consulta lo hacen después de años y años y años de visitar médicos, de tratamientos con medicamentos, agotados y casi sin esperanza de que lo que tienen pueda tener solución. Desafortunadamente es la mayoría, ojalá vinieran antes, ¿no? Pero sí, mucha gente viene después de haber probado y haber hecho maratones y casi carreras de a ver dónde puedo encontrar y no les han dado solución o explicación y llegan a nosotros y afortunadamente a la mayoría que vienen les podemos ayudar. Tú eres médico, doctora, y la SEO del Instituto de Salud y Medicina Integrativa Medicus Gaia. ¿Estáis en Barcelona? Sí. Y estáis especializados en abordar todas estas enfermedades de una forma distinta de cómo hace la medicina tradicional. ¿Cuál es la diferencia para aquellos que únicamente hemos ido al médico de la forma que se ha hecho siempre? Nosotros hacemos medicina integrativa, que ahora explicaré qué es, y lo hacemos desde el punto de vista de la PNI, de la psiconeuroendocrino inmunología clínica, que también explicaré qué es. Medicina integrativa es integrar la medicina convencional con las medicinas naturales. Y aquí es un abanico muy grande, porque cuando dices medicina integrativa y vas a un médico integrativo, puedes ir a un médico que sea acupuntor y sea médico, puedes ir a un médico homeópata que sea homeópata y sea médico, puedes ir a un médico que sea PNI y sea médico y hace integrativa. Todos hacen integrativa, pero al final se trata de ir a aquel médico integrativo que tiene esas herramientas que más te podrán ayudar y cuantas más herramientas tenga, mejor y sobre todo cuanto más complejo sea lo que te pasa. Digamos que a veces cuando vas al médico de forma tradicional te miran el hombro que te duele y te dan la pastillita para el hombro que te duele y a veces la causa no la tenemos en el hombro, sino que hay algún tipo de descompensación en lo que es el cuerpo o casi me atrevería a decir el alma, para aquellos que ven también el cuerpo de esta forma y que realmente la solución no la tenemos. Apretando este botón aquí. Exacto. La medicina integrativa tiene una visión holística y desde la PNI, que es la rama que yo uso, entre otras, lo que hacemos es la PNI es la psiconeuroendocrino inmunología clínica y es un nombre que podría ser mucho más largo porque en realidad lo que hace la PNI es estudiar cómo has llegado donde has llegado. Si tú has recorrido un camino que te ha llevado a enfermar, cuáles han sido los puntos que han hecho que tú enfermes y cuáles están aún manteniéndose para sostener la enfermedad. Y eso también incluye tus relaciones sociales, incluye tus emociones, incluye si tienes un sentido de vida, incluye muchísimas cosas más allá de lo que es la biología puramente, qué comes, si duermes, si no duermes, si tienes estrés o no tienes estrés. Claro, esto puede parecer para personas que son poco abiertas a verlo desde esta perspectiva, puede ser bastante chocante, ¿no? Que te digan, es que tienes que vigilar tus relaciones porque eso te está afectando a cómo tú te estás sintiendo y a la enfermedad que estás teniendo. Pero debes estar cansada de ver que esto se repite día tras día. Esto se repite día tras día y va a más, porque estamos perdiendo mucha calidad social, estamos perdiendo mucha calidad en las relaciones y estamos infravalorando nuestra salud emocional por encima de lo que queremos obtener en la vida. ¿Qué tenemos que hacer allí? Poner conciencia y saber que somos un todo indisociable.
está más que aceptadísimo que somos cuerpo y mente unidos, no como pretendió Descartes de separar lo que es la religión, la emoción y la espiritualidad del cuerpo, sino que va en pack. Y va en pack porque al fin y al cabo, si nosotros sentimos, si nosotros pensamos, es causa y consecuencia a la vez de cómo está nuestra biología. Una persona que está muy inflamada es mucho más fácil que sea mucho más negativa, que vea las cosas más negras, y solo cambiar la inflamación muchas veces les hace ver las cosas con otro color, ven más opciones, se desbloquean, se retroalimenta por las dos vías. Me gustaría abordar algo que sucede a la gran mayoría de personas que tengo alrededor, y sé que muchas de las oyentes de Revolución Sexitosa también han pasado por ahí. Ahora vamos a hablar de este virus, pero antes de lo que acabas de decir, ¿no? Creo que te lo escuché a ti alguna vez que decías, el momento actual del paciente es como si viéramos una foto, y lo que hacemos en Medicus Gaia, por ejemplo, es empezar a crear la película entera de esta persona tirando para atrás, ¿no? Recuperando cada uno de los episodios para entender por qué esta fotografía muestra y no muestra algunas cosas, y entender todo esto. Claro, esto en una visita de 15 minutos en el CAP es imposible de hacer. Imposible. De hecho, nosotros en una visita que no sea de cáncer, nosotros le dedicamos hora y media. Otra cosa es que estemos hora y media con el paciente porque hay una preparación previa, un trabajo posterior, pero digamos que de mediana es una hora para el paciente en directo. Si no es cáncer, si es cáncer, pues hora y media tranquilamente, más el tiempo posterior de trabajo nuestro. Y en este tiempo lo que hacemos es, tenemos esquematizado lo que queremos preguntar para ir a ver los mecanismos más frecuentes que pueden haber desregulado al paciente, cuáles están activos y no, más lo que espontáneamente te puede explicar. Muchas veces con esto tienes una composición muy correcta de cómo ha llegado, pero en las visitas posteriores suelen salir más cosas y por eso también están. Lo que hacemos nosotros no es algo de que vienes un día, te pongo un tratamiento y estás ya en orden. No, tenemos que ir trabajando y tenemos que ir sacando capas y ver qué hay de fondo, y a veces lo que hay en realidad, el meollo de la cuestión sale en la primera visita y a veces sale en la 10ª. Pero mientras tanto has ido quitando capas que te han permitido llegar allí. Aquí el concepto de la medicina tradicional china, que creo que tú también eres experta en esto, creo que agrupa como los órganos del cuerpo en distintos grupos y asigna a cada uno de ellos una función o como te da la respuesta de qué es lo que está desequilibrado en ese paciente o algo así, ¿puede ser? ¿O cómo lo explicarías? Que seguro que tú lo haces mejor que yo. Tienen unas funciones y se le atribuyen unas emociones, pero no es 100% fijo. Es decir, hay unas interrelaciones. Y es que sí que yo empecé trabajándolo desde la medicina china y ahora a través de la PNI, que le da explicación a un montón de cosas que ancestralmente se vienen haciendo, la explicación la doy más desde la biología. Es decir, al final lo que quieres ver es cómo se interrelaciona todo con todo. Y la medicina china lo ha hecho toda la vida, de decir, pues hay un estómago que está atacando el pulmón o hay un corazón que está atacando el hígado. Pero desde la bioquímica, desde la biología, desde la neurología, lo que vemos es que nada está separado de nada. Tu estado digestivo está influyendo en tu sistema inmunitario, en tu sistema nervioso, en tu sistema óseo, a la inversa, tu sistema muscular, es que todo depende de todo. Y aquí ves qué domina, qué está en déficit, qué está desregulado. En la PNI que hacemos nosotros, que es la PNI madre, digamos, porque después hay muchas que se han escindido y la filosofía es un poco diferente. Aparte de ver la interrelación de todo con todo, también lo que va es a entender de dónde venimos como especie y cuánto nos hemos distanciado de nuestra programación como especie a lo que estamos haciendo a día de hoy. Cuanta más diferencia hay entre lo que nosotros genéticamente y epigenéticamente estamos preparados para vivir y lo que estamos viviendo, más probabilidad de enfermedad. Es decir, que yo tenga una enfermedad genética, ¿significa que va a venir conmigo sí o sí? ¿O hay mecanismos desde la epigenética que me pueden ayudar a modificarlo? Hay muy pocas enfermedades genéticas que sean sí o sí la vas a tener. Un Down, naces con un Down y lo tienes, ¿no? Pero cuando son enfermedades que se manifiestan no en el nacimiento, sino tiempo después, y tiempo después, cuanto más tiempo después, más presión y más peso tiene la epigenética. Epigenética es todo lo que rodea
a la persona. Estilo de vida, relaciones, ambiente, todo esto. Si las mujeres que tienen un BRCA, la genética de cáncer, que Angelina Jolie, no, me quito las mamas y me quito los ovarios porque tengo riesgo y tal. Si a los 30 años, 40 años no has tenido el cáncer, no quiere decir que sí o sí lo vas a tener. Estamos hablando de una probabilidad mucho más alta que el resto de la población, pero no es un 100%. No es la espada de Damocles que te va a caer sí o sí. Con más probabilidad, pero si hasta ahora no, es que hasta ahora el ambiente, la epigenética, no ha acompañado para que eso se despierte y se manifieste. Esos genes que tú tienes están silenciados. Entonces, igual que se han podido despertar cuando viene una enfermedad genética o muchas autoinmunes que tienen una base genética, si ves y lo que haces es estudiar, decir, vale, ahora que esto se ha despertado, ¿qué has hecho? ¿Qué ha habido en tu vida? ¿Qué te ha rodeado para que esto se haya despertado y antes estuviera callado? A lo mejor lo único que ha pasado es que necesitaba tiempo tu cuerpo para ir acumulando factores y se ha despertado en ese momento. O a lo mejor ha habido algo, un disparador, ha habido una infección que te ha inflamado un montón, ha habido una pérdida emocional súper potente que te ha neuroinflamado muchísimo y ha disparado tus ejes de estrés. A lo mejor ha habido cosas muy claras o ha sido un sumar, y entonces sean sumar y tenemos que restar, o sea una cosa muy clara que tenemos que apagar, pero se puede modular. De hecho, he tenido y tengo niños pequeños con enfermedades genéticas que las podemos modular. O sea, enfermedades que históricamente deberían ir a peor, conseguimos estabilizarlas. Algunas ya de mayores conseguimos revertir la clínica, que la genética no la vamos a cambiar, es la que es, pero sí que podemos silenciar su expresión y aquí ya depende de cada persona y de cada enfermedad hasta qué nivel podemos modular, pero modular se puede modular. ¿Y eso lo hacéis básicamente a través de la personalización de cada uno de los casos? Totalmente. Mira, el caso que a mí me despertó más, me hizo abrir más los ojos, fue el caso de una paciente que tenía una enfermedad genética de nacimiento, que es una enfermedad de la piel, del colágeno, que cualquier herida era una cicatriz. Venía sin uñas de pies y manos, porque cualquier golpe había hecho que inflamación, caída de uñas, cicatriz, etc. Y venía súper inflamada, con un grado de inflamación brutal, y venía muy preocupada porque le habían encontrado piedras en la vesícula y la tenían que operar. Y nadie se atrevía a operarla porque, claro, como a alguien que te hace una fibrosis y una cicatriz tan dura y tan fuerte después de cualquier herida, ponle un tubo por la boca, que pensaban es que le decían, te intubaremos y no te podremos extubar, porque de la cicatriz que harás se cerrará. No sabemos cómo cicatrizar. Bueno, la cuestión es que vino y empezamos a trabajar. De cualquier herida ser un desastre, a tener heridas que no le pasaran nada, a hacerse dilataciones de esófago y de ano, porque el hecho de comer y ir de vientre le hacía heridas y le hacía cicatrizar y ir perdiendo, pues de hacérselas cada 3 meses, hacérselas cada 2 años. O sea, pudimos cambiar mucho y era una persona que me vino con 50 años. Imagínate si viene antes, ¿no? Pero yo aquí lo que veo es que hay una parte de prevención y de educación respecto a qué síntomas me pueden a mí alarmar o dar, no como un indicativo de que hay algo que tenemos que atender, que cuanto antes aprendamos a hacerlo, mejor para no encontrarnos con este problema cuando ya es un poco tarde. Sí, es que venimos de la cultura, ahora está cambiando, pero esto va a costar que impregne en la sociedad, de que una enfermedad genética era pues inamovible. Esto es lo que es, ¿no? Cuando en los años 90 vamos a estudiar el genoma humano y va a ser la solución de todo y se vio que de solución nada, o sea, solo salían genes, mutaciones y ¿qué hacemos con esto? Y al final se cerró el proyecto porque no tenía sentido ir por ahí. Lo que tiene sentido es entender que tenemos más salud que enfermedad de base y que podemos hacer de más y de menos para que eso vaya hacia la salud o vaya hacia la enfermedad. Evidentemente el control absoluto no existe, la garantía absoluta no te la puede dar nadie, quien te la des o está muy equivocado o te está engañando. Entonces, lo que podemos hacer es tomar conciencia y desde esta conciencia vivir libremente, con flexibilidad, porque esta es otra muy importante, porque la salud no va de la mano de la rigidez, va de la mano de la flexibilidad. No vive más el que más lucha, el que más fuerte es, sino el que más se adapta. Y con esta adaptación ir haciendo con inteligencia los cambios que a ti te van
te van yendo bien y vas necesitando a cada momento. Claro. Yo me imagino, lo digo porque conozco pacientes que has tenido a quien literalmente les has cambiado la vida, porque hay enfermedades que quizá no son dolorosas, pero sí impregnan el día a día de todas aquellas cosas cotidianas que nosotros hacemos, como por ejemplo comer y ir a sitios a relacionarnos con personas que tienes que dejar de hacerlas porque van en contra de tu salud. El hecho de poder modular y flexibilizar todo eso, entender que sí, que no, en mi caso, no en ese blog de internet que recomiendan X, de decir, wow, es que ahora disfruto de la vida. Y fíjate que disfrutar de la vida es algo que debería ser como innegociable, ¿no? En cada uno de ellos. Sí, es que por eso insisto mucho en la flexibilidad, porque vienen personas a nuestra clínica y a todas las clínicas de integrativa al final que han leído y es que esto va fatal y no lo puedo hacer y yo estoicamente estoy ahí sin comer gluten y no soy ni intolerante al gluten ni tengo una celiaquía, pero para mi enfermedad he leído que va fatal, entonces no lo tomo nunca porque y es un esfuerzo. Y dices, a ver, o sea, de acuerdo que depende de qué estadio, en qué momento, nos interesa que saques el gluten de forma más o menos estricta durante X tiempo. Pero a la larga, lo que nos interesará es que de vez en cuando tú le presentes el gluten a tu cuerpo para que vaya al gimnasio, se entrene y se haga un poco más fuerte y resiliente. Porque si nos ponemos en una burbuja de cristal, por sanísima que sea esa burbuja, al final nos debilitará. Porque es que no tendremos con qué reaccionar y con qué aprender a defendernos, ¿no? Y la vida, si algo es cambio, y si algo es que te presenta desafíos constantemente, sean infecciosos, sean emocionales, sean de lo que sea. Le voy a poner este clip a mi abuela para que deje de tapar al niño hasta las cejas cuando sale a jugar y dice que no tiene frío. Exacto. Adaptación. Cristina, un día me encontré, después de mi primer posparto, con un diagnóstico del virus del papiloma. En mi caso estaba en fase 3. Me hablaron de precáncer. Y en ese momento, en la consulta, yo con mi bebé aquí de 6 meses, dije, ¿cómo? ¿Cáncer? ¿Cáncer qué? Claro, cuando a un paciente le ponen encima de la mesa la palabra cáncer, automáticamente lo ves todo negro. Sí. Y no siempre tiene un final. No tiene por qué terminar así. ¿Qué pasa? Yo empiezo a hablar con mi entorno del tema del papiloma y descubro que solamente en mi entorno, por cada 5 mujeres con las que hablo, 4 me dicen, yo también lo he tenido, y nunca antes había escuchado nada. Creo que el virus del papiloma es algo que se lleva súper en silencio y que está mucho más extendido de lo que creemos. Eso es una realidad que es así. Sí, es así. Sí. ¿Qué es exactamente? Porque además creo que, no sé si está considerado como una enfermedad de transmisión sexual. Sí. ¿Qué le pasa a una mujer cuando tiene este virus? Puede no pasar nada, puede ser portadora y que no pase nada, o puede ya afectar y hacer lesión en el cérvix, y esta lesión tener diferentes grados hasta poder llegar a un cáncer de cérvix. Es raro que llegue a un cáncer de cérvix en nuestra sociedad porque se hacen controles, se hacen cultivos, si te encuentran una lesión te hacen alguna intervención y en principio ya no avanza. En otros países o en personas que no hacen controles, pues sí que puede pasar. Y también hay virus y virus. Los hay que son más oncogénicos, que tienen más riesgo de generar el cáncer, y los hay que no. No es si tienes el papiloma vas a tener un cáncer, pero vas sumando factores. Para tener un cáncer o cualquier enfermedad crónica, al final se trata de, pues, por ejemplo, para el cáncer, en este caso el de cérvix por papiloma, pues necesitas el virus, necesitas una inflamación crónica, necesitas una resistencia a la insulina, necesitas una alteración de la flora de la flora vaginal, necesitas varias cosas para ir sumando factores. Y luego, algo que me comentó la doctora en ese momento, que nos hizo como una reflexión a la pareja de esto no quiere decir que esto haya pasado de ahora. Yo no la entendía, porque no sabía no quiere dónde decir que haya habido una infidelidad. Claro, no sabía dónde quería llevar. Sí. Y ella insistía mucho con que esa infección podía ser incluso de mi primera relación de pareja, que llevara conmigo 20 años y se hubiera despertado después de un desequilibrio hormonal, como puede ser un embarazo, etcétera, ¿no? Y te juro que en ese momento digo, pero no sé por qué está insistiendo tanto, le miraba mucho a él. Y yo como, luego entendí, ¿no? Digo, vale, que se transmite de esta forma y que puede ser que tú lo descubras ahora, pero eso esté ahí desde los inicios de la vida. Sí. Claro, a nivel... Los virus en general tienden a quedarse con nosotros. Se sabe mucho, el Epstein-Barr, el citomegalovirus, el herpes, ¿no? Son virus que los coges una vez
tienes la infección, la ves y desaparece, y cuando estás más baja inmunitariamente, cuando tienes más estrés o cuando comes algo, te da asco, te toca el sol, lo que sea, pues vuelve a aparecer el herpes. O esto también pasa con el papiloma. Y de hecho lo vemos en pacientes que hemos negativizado, que conseguimos que todo se desaparezca y a lo mejor al cabo de 4 años o 5 han tenido un episodio X de mucho estrés o una bajada inmunitaria o lo que sea, y vuelve a aparecer y no han tenido ni relaciones, ni ha habido nada. ¿Qué tipo de tratamientos preventivos se pueden hacer en este caso del papiloma cuando, por ejemplo, tienes un grado 1, un grado 2? Creo que también hay diferentes formas de darse cuenta de que tienes esto, ¿no? A veces es por un diagnóstico que te dan a través de análisis, otras veces es porque puedes, explorando tus propios genitales, puedes descubrir que tienes algunas verrugas o algunas cosas así. El diagnóstico siempre es con el análisis, ¿vale? Al final. Tú puedes tener la sospecha si te encuentras algo, y si te encuentras algo tienes que ir al ginecólogo, claro, y que te haga y te diga el qué, porque pueden ser más cosas. Claro, me refería a que a veces es, detecto algo, voy a mirarlo y me dicen que es esto, sí. Y otras es, yo no he notado nada, como en mi caso, yo no tenía ni idea de nada. La mayoría de veces suele ser que no noto nada. Vale. Sí. Y entonces, una vez tenemos el diagnóstico, ¿qué tratamientos podemos hacer para que eso no vaya más allá de la propia medicación que puedes tener? Tenemos muchos tratamientos antivirales que desde la medicina convencional te dicen tienes el virus y ya está. No vamos a ir haciendo controles, a ver si lo negativizas. Y tú no. En tu casa sí. ¿No? Sí, exacto. Venga. A ver, voy a pensar positivamente, que se vaya. No, nosotros tenemos, pues por ejemplo, la ozonoterapia. El ozono es un gas que tiene unas acciones antiinfecciosas muy transversales, entre ellas antivirales. Se hizo muy famoso durante la COVID porque salvó la vida a un paciente que estaba ya en prono, en la UCI, muriéndose, y gracias a la ozonoterapia salió de la UCI y está vivo. Que ya se usaba antes, pero ahí fue como más el boom y la gente pues empezó a saber más de qué iba esto. Pues el ozono vaginal tiene una acción muy interesante de cara al virus, que luego, como he dicho, como viene seguramente este virus, aquí es ver el caso cada concreto, ¿no? Pero si va asociado a una disbiosis vaginal, seguramente va asociado a una disbiosis digestiva, entonces también haríamos un ozono seguramente vía rectal. Tenemos tratamientos para ir cambiando la flora tanto de la vaginal como digestiva, tenemos tratamientos por formulación o de aceites esenciales que sabemos que tienen una acción directa para el papiloma, tenemos tratamientos que nos van a modular el sistema inmunitario para hacerle más fuerte y que sepa hacer más frente a los virus. Claro, esto de los aceites esenciales, además sé que tú eres amante del tema de las plantas y demás, eres una gran experta también en esto. ¿Para qué se usa a nivel medicinal? Porque hay quien los tiene porque huelen bien y le han dicho qué tal en casa sin tampoco darle más atributos, pero bien utilizados realmente tienen un poder bastante... Son súper potentes. Es de lo más potente que se puede usar, bien usado y de calidad. ¿Qué son aceites esenciales? Plantas aromáticas que se destilan por vapor de agua, de la que extraes la esencia. Se llama aceite esencial porque tiene una afinidad para la grasa. Si tú pones un aceite esencial en agua, no se disolverá, pero si te lo pones en la piel, el aceite esencial no te dejará la piel grasa. No es un aceite vegetal, no es un aceite de oliva, no es un aceite de caléndula, que es un aceite de prensión. Eso es una extracción. Entonces, ahí, en ese aceite esencial, dependiendo del proceso de extracción y de la calidad, vas a tener muy concentradas todas aquellas moléculas que sean volátiles y que tengan una afinidad grasa, porque todo lo que sea con afinidad acuosa no se quedará en el hidrolato, no irá en el aceite esencial, y estarán mucho más concentradas, con lo cual estás teniendo las propiedades que te interesan de la planta que se puedan llevar al aceite esencial mucho más concentradas. Esto quiere decir que, igual que tienes el efecto terapéutico, también puedes tener efectos tóxicos, porque lo que son sustancias que puedan ser hepatotóxicas o neurotóxicas están en más concentración. Si son sustancias que pueden ser irritantes o cáusticas, están en más concentración. Entonces, tienes que saberlos usar, con quién, cómo y dónde. Y tienen acciones muy transversales. Son grandes antiinfecciosos, así como ¿no? El orégano es muy antibacteriano, es muy antifúngico, es muy antiviral. El árbol del té se lo conoce mucho como antiviral y antifúngico. O sea, todos tienen y van cambiando. Son muy antiinflamatorios muchos de ellos. Algunos tienen una acción tipo cortisona, otros tienen una acción detoxificadora. Otros tienen una acción más sedante, pero tienen... Yo cuando oía al principio, cuando empecé a meterme en este mundo, la aromaterapia y este aceite para 20 acciones, y pensaba, claro, vienes de la medicina, que paracetamol es paracetamol, dolor, ya está, ibuprofeno, inflamación, dolor, punto. Si es que no hay más, es una molécula, una acción, máximo 2.
y veías los aceites, 15, 20 acciones, y pensaba, esto no me cuela, ¿no? Y cuando empiezas a estudiar y ves que, claro, dentro de un aceite esencial hay de 75 a 100 moléculas diferentes, dices, ahora empiezo a entender por qué tiene tantas acciones y tan diferentes, y la gracia es saberlas combinar. Y si hablamos de una planta que ya es el tótum, que está todo, pues no son centenares de moléculas las que puede tener. Y lo suyo es saber usar productos de calidad donde se hayan estandarizado, que haya una concentración adecuada, que te interese que haya eso y no aquello. ¿Qué le dirías a una persona que lleve de forma habitual en el bolso el paracetamol y el ibuprofeno? Pues que tenemos un problema. O sea, esto no es normal. Como tampoco es normal llevar el sobre de azúcar en el bolso por si acaso me da un bajón, o llevo unos frutos secos por si me da el bajón. O sea, si necesitas paracetamol y ibuprofeno y no tienes nada de particular, o incluso si tienes una artritis o lo que es, o una cefalea frecuente que ya sabes que es eso y lo tomas para eso, paracetamol y ibuprofeno no forma parte de ninguna ruta bioquímica del cuerpo. O sea, si tú estás necesitando esto es porque hay algo en tu cuerpo que no está funcionando bien y lo que estás haciendo es poner un parche con eso y necesitas, o lo ideal sería, ver qué está fallando en tu cuerpo para que tengas que poner ese parche e ir a restaurar lo que falla. Estaba pensando en el caso de la endometriosis, ¿no? Que muchas veces por esta prevención incluso de dolor de regla solemos tomar el paracetamol antes de que te venga la regla para tapar un síntoma que si no lo dejas sentir un poco, luego no acabas de poder detectar si es algo que realmente es alarmante y hay que ver un poco más allá. Y volvemos a lo mismo, la medicina tradicional, con los recursos que tiene y el tiempo que tiene, cuando busca en el sitio que tiene que mirar, ahí no encuentra nada porque las cosas están escondidas en otro lugar. Sí. Claro, en la endometriosis, nosotros también podemos dar un tratamiento de síntoma. Evidentemente, si alguien te viene con mucho dolor, no le vas a decir, no, vamos a ir trabajando la base y el dolor ya se arreglará cuando la base se arregle. Le das algo para el dolor, pero le das algo que vaya con sentido. Es decir, con sentido en el sentido de que no te trataré todos los dolores igual. Hay dolores que son por falta de oxigenación, hay dolores que son por una es que no sé cómo decirlo para que no sea muy raro. Una interleuquina que está más aumentada que otra, o sea, proteínas de la sangre inflamatorias que hacen que tengas dolor por una causa, por otra, y en función de que sea, vas a escoger el tipo de tratamiento para que a la vez vayas restaurando, no solo que trates el síntoma, sino que vayas al origen. Y en endometriosis hay muchos dolores que son por congestión, que son por tensión de la zona, y muchas veces solo trabajando lo que es el déficit de progesterona, las causas inflamatorias, la permeabilidad intestinal, la disbiosis, el dolor ya cambia, porque si el sistema inmunitario que está activo y está inflamándose se calma, esa congestión va a ir bajando también. Recuerdo que el primer día que hablamos me explicaste que el enfoque que hay sobre las enfermedades autoinmunes es como que el cuerpo ataca una parte que está mal. No. ¿O al revés? Al revés. Al revés. Lo que clásicamente se nos ha dicho es que el cuerpo ataca algo que está mal. El cuerpo no es tonto. El sistema inmunitario, si algo no es tonto. Y lo que sabe hacer es defendernos. Otra cosa es a costa de qué nos defiende. La evolución no entiende de calidad de vida. La evolución entiende de si estás vivo o estás muerto, si has vivido lo suficiente para reproducirte y perpetuar la especie o no. ¿Cómo llegas ahí? ¿Y qué pasa después? Una vez ya has hecho tu misión de dejar tu semilla, ya le da igual. Entonces, un autoinmune, lo que sabemos a día de hoy, ya hace más de 20 años, pero las cosas tardan en llegar a la universidad y esparcirse, es que algo pasa o algo ha pasado en ese tejido para que el sistema inmunitario tenga que ir a actuar allí. Si tú tienes un Hashimoto, algo ha pasado en esta tiroides para que atrayera la acción del sistema inmunitario, que normalmente son temas infecciosos que pueden venir de la boca, porque los microorganismos se mueven. Y eso los cirujanos lo saben. Cuando tú operas y haces un campo estéril, si es una cirugía muy larga, cada X tiempo tienes que ir cambiando las tallas, porque saben que de la piel los microorganismos se van extendiendo y se van moviendo. Entonces tienes que cambiarlo. Pues si se mueven por un tejido que está muerto, imagínate si no se mueven en un tejido vivo. Y la boca está muy cerca, el digestivo está cerca, los ojos están cerca de la boca. O sea, cuando una uveitis, ¿no? Tenemos depresiones. Hay muchísimas depresiones que no son de que tengas un problema
genético o que tengas un problema de bioquímica de base, sino que son reactivas a la neuroinflamación que tienes por microorganismos que han despertado esta actividad en tu cerebro para defenderte. O sea que puedo tener una depresión por bichos. Puedes tener una depresión por bichos. Y tú ahí buscando dónde está el mal, ¿no? Wow. ¿Qué hacemos para prevenir que no entren bichos? Salud bucal imprescindible, higiene dental mañana, mediodía y noche. Y si sangran las encías, que hay mucha gente que ha normalizado que las encías les sangren, que les salgan llagas frecuentemente, que se le retraigan las encías, hacer caries, entonces si haciendo la higiene esto no lo normalizas, pues ir a un dentista para que te haga pues lo que haga falta, una higiene profesional, un curetaje, lo que sea, y mantener esto súper a raya. Esto empieza por aquí segurísimo. Y luego también... Yo lo estoy cumpliendo, ¿eh? Desde que me he puesto los alineadores, nunca en la vida me había lavado los dientes tanto como ahora y pienso, pues qué bien se está, ¿no? Sí. Sí, es que no nos damos cuenta y vamos ganando factores. Luego, además, ¿qué comemos? Podemos comer para nosotros o para nuestros bichos. Y nuestros bichos pueden ser buenos o malos. Si son buenos, estamos comiendo para los bichos y para nosotros. Pero si son malos, si estamos comiendo mucho azúcar, mucho refinado, mucho lácteo, pues alimentaremos cándidas, alimentaremos parásitos, claro. ¿Has dicho lácteos en el grupo del azúcar? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque tienen un factor inflamatorio importante, porque además el mamífero es una puerta de entrada de microorganismos. Todos los animales conviven con su flora simbionte, con sus microorganismos que les ayudan a estar sanos, nosotros también, pero no son los mismos los de una vaca, de una cabra, que los de un humano. Entonces, al final acabas permitiendo la entrada de estos microorganismos de forma silente. Se sabe que las mujeres que hacen infecciones de orina recurrentes, muchas de ellas son por E. coli, una bacteria, si son mujeres que toman mucha leche, dejar de tomar leche, yogures y quesos. Si reducen o eliminan esta ingesta, muchas de ellas dejan de tener infecciones, porque la E. coli también está en la vaca, pero es una E. coli diferente a la que tenemos nosotras. Vale. Entonces, una persona que llegue, por ejemplo, a tu consulta con mucho estrés, una buena forma de empezar sería cambiando esta alimentación para ir eliminando todo esto. Normalmente nosotros no empezamos nunca por aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque alguien que viene con mucho estrés no le tienes que poner más estrés. Y cambiar la alimentación es una tocada de narices y es un estresor importante para el 90% de la población. Porque suele ser además como la religión. A mí no me toques esto, ¿no? Entonces lo que hacemos es trabajar desde calmar aquello que está disparando a la persona, que le está generando estrés, y cuando ese estrés ya está mejor, vamos implementando cambios alimentarios para que lo que estamos trabajando se sostenga en el tiempo. Si yo voy y te cambio la alimentación ahora y te meto más estrés, lo más probable es que en 1 mes, 2, máximo 3, lo mandes a freír espárragos, porque ya no vas a poder. Si lo hacemos al revés, si yo te trato, pero no te... la alimentación, o si no te enseño a vivir diferente a nivel de alimentación, a nivel de higiene del sueño, a nivel de relaciones, a nivel de gestión de respiración, etcétera, si no cambiamos esto y tú sigues exactamente igual, cuando dejes el tratamiento volverás tarde o temprano donde estabas. Entonces tenemos que ir mezclando y viendo cada persona en qué momento está para acompañarle lo máximo posible. Y también donde cada uno quiera, porque hay gente que dice, este es mi tope, llego hasta aquí, y gente que dice, no, yo voy a fondo y voy a... Hay personas que el estrés lo toleran súper poco y hay personas que incluso alardean de vivir con estrés. Sí. Esto es una grave enfermedad, ¿no? Las dos. Las dos. Una cosa es estrés, la otra es distrés. O sea, ¿vale? El distrés es lo que nos enferma. El estrés son estos puntos de activación extra que podemos llevar muy bien y que no nos implican que aparecen, lo llevamos bien y desaparecen, ¿no? Hay mucha gente que tiene estrés en el trabajo, entre comillas, ¿no? O que puede ser un estrés sostenido, pero que no le implica un problema, que lo lleva bien, que realmente le permite tener una vida saludable, que perfecto. O sea, como que activas y desactivas, ¿no? Exacto. Que no tiñe el resto del día de ese pico de estrés. O si tiñe el día es puntualmente, ¿vale? No es no tu todos vida, los días. no tiñe tu ¿vale? vida. Vale. ¿Vale?
Y en cambio el distrés es el que ya te afecta el sueño, te afecta las digestiones, te afecta tus relaciones, te afecta el que vayas al gimnasio o no vayas al gimnasio, todo eso. Cuando se tiene, es que es lo mismo, son las dos caras de una misma moneda. Tener muy poca tolerancia al estrés o mucha tolerancia al estrés. Al final lo que has hecho es saturar el sistema por una parte y por la otra apagarle todos los ejes de alerta, de disparos, de decir basta ya, ¿no? O sea, te has pasado de la raya en los dos casos. Claro, y a nivel enfermedad estaba pensando, cuando tú desatiendes todo esto porque no lo estás viendo como un signo de alarma, ¿qué te puede pasar en el cuerpo? Cualquier cosa. Cualquier cosa. El estrés está asociado a lo que quieras. Cánceres, autoinmunes, cardiovasculares, problemas digestivos, a lo que quieras. Aquí ya depende de cuántos factores vas a ir sumando en tu vida y también tu personalidad hacia dónde te lleva. Porque con la personalidad hacemos elecciones. Decidirás si fumas, si no fumas. Decidirás si tienes relaciones promiscuas o no las tienes. Decidirás un montón de cosas, consciente o inconscientemente. ¿Has recetado alguna vez dejar a la pareja? Sí. ¿Sí? Como recetar como tal, no, pero sí, mira, el caso más extremo, que sí, es que no tenía ningún sentido, era un chico, no hace mucho, que le vi hace unos meses, con una enfermedad de base genética suya muy importante, pero además mucha factor añadido y una relación tóxica, era poco, con la pareja, y que además no tenía recursos económicos. Y le dije, y él me lo explicaba todo, y le dije, es que tú te das cuenta que tienes un león en casa, que está activando tus ejes de estrés continuamente, que te está inflamando, te está neuroinflamando, y que tú estás bajando la cabeza, que además estás abandonándote a ti para complacer al león. O sea, hasta que esto no cambie, cualquier cosa que hagamos, vas a tirar el dinero al váter. Entonces, plantéate qué quieres hacer. Él lo tuvo clarísimo. No sé qué ha hecho después, porque además le dije, hasta que esto no se resuelva, es que no vuelvas, no tiene sentido. Pero este era un caso muy extremo. Es de las pocas veces que he dicho claramente, tienes un problema gordo. Pero es que había un tema de maltrato, había un tema de... y otras veces, pues bueno, tienes que irlo planteando y hacer que la persona lo vea, más que recetarle, porque que yo te lo diga no aporta nada. Lo tienes que ver tú. Entonces, si tú intuyes que va por aquí, se trata de tomar que el otro vaya tomando conciencia y decida qué quiere hacer. A mí hay gente que me ha dicho, sé que ese es un problema, pero no me voy a separar. No me voy a separar por lo que me implica, porque no me veo capaz, porque lo que sea. Vale, pues asume las consecuencias de eso. No pasa nada. Dicen que muchos de nosotros nos dedicamos a lo que nos dedicamos porque en algún punto de nuestra historia ha sido como el detonante o aquello que hemos tenido que superar. ¿Por qué te dedicas tú a esto? Mira, yo empecé formándome como cirujana torácica. Cuando hice medicina yo quería ser cirujana, lo tenía súper claro y de hecho me dediqué a los veranos a estar en quirófanos, a todo. Y la vida no me quería de cirujana torácica, eso es evidente, porque bueno, tuve una situación de acoso laboral y sexual muy potente durante la residencia, estuve a punto de suicidarme, tuve varias situaciones muy extremas. Y finalmente yo volví a la residencia después de 15 meses de baja, por depresión severa, por intentar arreglar pues, lo que pasó allí. Y la vida me volvió a presentar otros desafíos importantes y fue como, bueno, ya, no toca. No tiene sentido que yo luche tanto para estar en un sitio que me está costando la salud a mí y que le costaría ya en ese momento a mis hijos, que tenía 2 cuando lo dejé. Entonces, yo desde la carrera me había estado formando en medicinas complementarias, había hecho fitoterapia, había hecho algo de aromaterapia, no con el rigor que lo hice después, algo de quiromasaje, había pinillos, reflexología, porque ya sin saber que existía la integrativa, yo sentía esta necesidad de, hay más, ¿no? Y cuando decidí dejar la residencia, me salió la oportunidad de trabajar con una persona que se dedicaba a la medicina integrativa. Y allí fue como una visión un poco introductoria de lo que era este mundo, y cuando te das cuenta que puedes resolver un estreñimiento, una diarrea, resolver un insomnio, no poner un parche, no poner un Fortasec o poner un lorazepam o poner cosas así, no, resolver para siempre. Si la persona sigue después a un estilo de vida correcto, cuando en la carrera no te han ni planteado que eso se pudiera hacer y cada vez vas llegando a más y cansancio y autoinmunes que negativizan sus anticuerpos, que hacen vida absolutamente normal y que no vuelven a saber de ello.
ostras, pues vas abriendo y te das cuenta que no hay techo, que sencillamente lo que hay es no conocimiento mío y de la ciencia al final, pero que la vida, hay una premisa para uno de los padres de la PNI, que es que cualquier enfermedad es susceptible de ser curada. O sea, no quiere decir que en tu caso vaya a ser curada, quiere decir que tenemos que encontrar las herramientas para aprender a hacerlo, porque seguro que de alguna manera, tarde o temprano, lo sabremos hacer como sociedad y como médicos. La pregunta es, ¿cuántos recursos estamos dispuestos a poner como sociedad aquí para dar solución a esto? Exacto. Es más barato recetar una pastillita que esa persona esté en casa sin rechistar ni molestar. Es más caro, pero es más rentable para según quién. Claro, estamos hablando de cosas que no son patentables, muchas de ellas. No puedes patentar una planta, puedes patentar una forma de prescribir la planta, un extracto específico con algo, pero realmente es algo muy rentable o nadie lo hará. Y además es reproducible, te lo puede coger otro cambiando una pequeña coma y ya es otra cosa, ¿no? Hay mucho interés de y al final, si no hay investigación, avanzas hasta cierto punto. Nosotros hay muchas cosas y los médicos la medicina siempre había sido empírica hasta hace menos de 100 años, ¿no? Hacías algo, funcionaba, no funcionaba y luego investigabas por qué funcionaba. Uh-huh. Pero ahora parece que si no sabes que eso funciona de verdad y por qué funciona, no puedes darlo, aunque sepas que funciona. Es como estamos en el mundo al revés ahora mismo. Has hablado de una situación en la que había acoso. Por desgracia son situaciones que vive mucha gente a día de hoy. Uh-huh. ¿Qué relación tiene el trauma con las enfermedades? Te llevo un poco para atrás. Cuando 3 años después de haber dejado ese puesto de trabajo empecé a hacer terapia de trauma, porque por una tontería con un compañero de trabajo tuve un flashback durante 48 horas en las que me vi en el día que yo me hubiera tirado al tren. Y a partir de ahí, al no poder salir de ahí, fue como, tengo que hacer terapia de trauma, porque eso, una chorrada, me ha llevado atrás 3 años antes y no puedo salir de aquí. Y cuando hice la primera visita con esa psicóloga, me dijo, está muy bien, tuviste un problema en el trabajo, pero tú has ido a buscar un sitio de trabajo que reproduce cosas de tu infancia. Y tendremos que ir a desgranar qué pasó en tu infancia para entender qué te ha llevado ahí. O sea, como que lo provocas para vivirlo de nuevo. Porque el trauma es una historia no acabada en tu cerebro y en tu cuerpo. Y lo que buscas es acabar esa historia. En lugares equivocados que lo que hacen al final es retraumatizarte. Pero inconscientemente vas a buscar aquello que para ti es casa. Y en la infancia aprendemos qué es casa. Aprendemos si casa es amor, tolerancia, cuidados, o es abandono, o son maltratos, o son abusos, o qué es. Esto puede ser muy doloroso de escuchar cuando estás viviéndolo en primera persona y no ves opción a que esto realmente sea como estás explicando que es, ¿no? ¿Qué podemos hacer en ese caso? La única manera de cambiar algo es tener conciencia de que existe un problema. Si tú no sabes que hay un problema, no lo vas a cambiar. Entonces, por doloroso que sea, llegará un momento que tendrás que abrir los ojos si realmente lo quieres cambiar. Porque a lo mejor no lo quieres cambiar, porque a lo mejor tiene algún beneficio estar en ese entorno aún. Tener un marido que te trata mal porque te ahorra, por ejemplo, el tener que ser una persona que tire sola o que vaya por la vida abriendo caminos, o te ahorra tenerte que ir de casa, o te ahorra... Entonces, a veces hay gente, inconscientemente, podemos estar escogiendo quedarnos allí. Creo que trauma al final significa, ¿no?, como choque, que podría ser a nivel físico, como sí. Un accidente. Eso es un trauma. Y a nivel también emocional. Trauma es cuando usamos trauma, tanto físico como emocional, existe la traumatología, ¿no? Que te rompes una pierna porque... Bueno, esto es una cosa. Pero ese trauma físico te puede generar un trauma emocional si has tenido percepción de peligro para tu vida. Si tú has sentido que tu vida peligraba o tu integridad peligraba y sobre todo había una percepción de soledad en ese momento y posterior y no se ha podido generar un relato sobre lo que pasó, ahí muy probablemente se pueda generar un trauma. Hay mujeres que son violadas y no tienen trauma. Y las hay que sí. ¿Cuál es la diferencia?
es esta percepción de soledad, tanto en el momento como a posteriori, y la capacidad de reconstruir lo que pasó y de dar un sentido y un hilo a lo que pasó. Si tú tienes violaciones a los 3 años, cuando no tienes verbo, no tienes capacidad de entender lo que está pasando, con total seguridad vas a tener un trauma, pero si te pasa a los 30, pues a lo mejor no. Por las herramientas que puedes poner en práctica, ¿no?, a la hora de gestionar esa situación. Sí. Claro, el hecho no es lo que determina cómo se va a desarrollar la parte de después. Para nada. Hay personas que tienen un trauma porque se les ha muerto el gato. Es que no es el qué. Y a lo mejor tienen un trauma impresionante. Una psicóloga me contó un día, yo tengo un paciente que tenía una clínica de trauma y todo de trauma, y su trauma, cuando llevábamos 3 años de terapia, salió que es que había visto una película a los 3 años de violencia, su cerebro no diferenció entre realidad y ficción y se traumatizó por eso. Hostia, de ahí la importancia también de cuando tienes hijos pequeños, ¿no? Y ellos te vienen con sus miedos, con su sufrimiento, de esa famosa frase de cariño no pasa nada, esto te lo has imaginado o no. Lo que suena, ¿no? Es como tú lo estás viviendo como real y atender esa situación y no invalidarla. Exacto. Hostia, sí puede tener un desencadenante u otro. Somos más fuertes de lo que parece, no somos tan o sea, somos muy flexibles, somos más de goma que no pas rígidos y que no pas, en catalán, que no rígidos y que no nos rompemos tan a menudo. Lo que pasa es que si esta situación que cuentas se repite día a día, luego eso sí puede generar un trauma. En psicología se habla de Ts grandes y Ts pequeñas. Una T grande, un accidente, una violación, un abandono, algo ¡pam!, ¿no? Una T pequeña, pues eso, la invalidación de sentimientos continuamente, el que te griten, el que te insulten cada día. Hay una enfermedad que he escuchado mucho por casa durante muchos años, a la que yo, por lo que he escuchado, creía que no había solución, y es la famosa fibromialgia. Es aprender a vivir con este dolor porque no se puede curar, no se puede demostrar, espabila. O eres una histérica y una depresiva y es lo que hay. Sí. Bueno, la fibromialgia es una enfermedad inflamatoria, Princeps es el... es como el ejemplo de enfermedad inflamatoria base. Y la fibromialgia precisamente es muy agradable de trabajar y de tratar desde el punto de vista de la integrativa. Otra cosa es la fatiga crónica, que esta ya es más... se puede hacer y hay mucho camino, pero es mucho más fácil trabajar una fibromialgia, por ejemplo. Yo fibromiálgicas que no hayan mejorado mucho, no recuerdo. ¿En serio? Sí. Que hagan lo que tienen que hacer, ¿eh? Claro, si tú vienes en plan, a mí cúrame y yo me quedo así y sigo haciendo lo mismo, no. Pero sí, no recuerdo. ¿Y el origen de la fibromialgia o lo que la provoca? Inflamación. A partir de aquí puede ser desde un tema hormonal a una disbiosis, a un tema emocional con trauma. 80% de fibromiálgicas han recibido algún tipo de abuso, que puede ser un abuso verbal, puede ser un abuso emocional o físico. Es un cerebro que está diciendo peligro, peligro, peligro. Y que reacciona a todo. Si alguien está tan reactivo es porque ha aprendido consciente o inconscientemente a tenerse que proteger continuamente. Claro. Y seguramente sin herramientas para poder gestionar, verbalizar. Es que si lo hubiera podido gestionar no estaría así. Para ir cerrando un poco, ya que estamos en la parte del final, me gustaría que me hablaras de cómo podemos aprender a morir mejor cuando el diagnóstico es que te vas a morir. ¿Cómo aprender a morir mejor? La palabra clave es aceptación. Yo he visto morir gente de cáncer o de cualquier enfermedad muy bien y muy mal a la vez. O sea la misma persona. No. Vale. Personas Unos muy bien y otros muy mal. ¿Cuál es el que muere muy mal? El que no lo acepta. El que lucha, yo sigo y dices, ostras, es que ni a un perro le harías esto. Para. O sea, deja de pedir lo que es, que tu biología ya no responde, deja de estar insistiendo, acéptalo y suéltalo. Y luego todo cambia. Y en cambio, personas que sí que lo han aceptado y que la familia lo ha aceptado, se van mucho mejor. Cuando hay alguien que se está muriendo o que se va a morir, que sabemos que se acabará, y lo podemos hablar abiertamente, son procesos preciosos. Tanto si podemos hablar con la persona directamente como si lo podemos hablar con la familia.
porque a veces o el paciente ya está tan mal que no puedes hablar con él, o el paciente no lo quiere saber, pero la familia sí. Claro, eso es un temazo. Sí. Pero Desde yo sé que tengo cáncer y me voy a morir, o la enfermedad que sea, yo sé que me quedan 2 meses y no se lo quiero decir a mi familia, lo sabe la familia y yo no, y no me lo quiero decir. Sí. Esto pasa mucho en nuestro país, en otros países no se permite tanto esto. Pero aquí es un tema ético y cada familia sabe por qué lo hace, y hay gente que dice no se lo diremos porque si se lo decimos ya está en la caja mañana mismo porque se abandona y se tal. Bueno, aquí yo no me meteré en esto, pero sí que sé que cuando alguien del sistema puede tomar conciencia y puede empezar a prepararse y a despedirse consciente o directa o indirectamente de la persona que se va a ir, es mucho más fácil que todo el proceso sea en calma. Tuve una paciente que ya tenía un cáncer de mama y el marido me escribió un día diciendo, mira, está fatal, acaba de ingresar y tal, y no sé qué hacer. Y le dije, esto ya es el final. Le dije, te recomiendo que te despidas, que aunque ella esté sedada, que no te oiga o lo que sea, le digas todo lo que le tienes que decir, porque te va a dejar en paz a ti y le va a dejar en paz a ella. Y al día siguiente me contestó y me dijo, ya no está, muchas gracias, porque a medida que se lo decía, veía cómo su cuerpo se relajaba, soltó un suspiro y se fue. Wow. Y me dijo, no sabes la paz que me ha dado esto, de ver que no sufría y que ella se iba porque sabía que tenía el permiso para irse. Es como que a veces, ¿no? Retienes por al final es un egoísmo individual. Sí. No sabido gestionar de otra forma. Total. Sí, Tía, se me ha puesto la piel de gallina. Sí, sí. Esto de las muertes es muy curioso. Yo cuando despedí a mi abuelo, pasaron también cosas de estas así, en plan, estaba ya terminal, todos sabíamos que se iba a morir ese día y estábamos la familia allí. Y mi tío, que era su hijo, le dijo, aguanta un poquito que voy a buscar a mi mujer y vuelvo. Se fue pensando, igual cuando llegue ya no estará. Llegó con la mujer y le dijo, ya estoy aquí, ya está todo hecho, ya te puedes ir tranquilo. A los 2 segundos, mi hijo, que era un bebé, empieza a llorar y mi abuelo deja de respirar. Fue como, hostia, tengo un bebé, la vida, la muerte, el poder vivirlo en familia, el estar acompañados, fue como, no pueden ser tantas casualidades juntas, o sí, no lo sé. No son casualidades. No son casualidades. Está todo muy conectado y muy relacionado. Hay muchísimas cosas que no hemos... que negamos en nuestra sociedad y que cada vez sabremos más. Yo creo que estamos entrando en una época de ciencia que nos va a explicar muchísimas cosas que se han dado como esotéricas, como brujería, y que tienen una base científica muy importante, pero no se ve, no vemos las ondas de wifi, no vemos las ondas de radio, pero vemos su consecuencia, ¿no? Pues hay muchas cosas a nivel energético, a nivel espiritual, que están y que hemos querido negar, pero están, nos gusten o no. Pues me alegro de que haya espacios como el tuyo, con profesionales como tu equipo, que podáis acompañar a las personas a tratar también aquello que no somos capaces de ver, pero que sabemos que al final está y con tan buenos resultados. Porque creo que lo interesante aquí es ver que hay otras maneras de hacer aquello que siempre hemos probado de la misma forma, y para mí también es una expresión de creatividad. La medicina tiene un punto artístico. Y si le sabes encontrar, y es muy apasionante poder a cada persona ofrecerle o descubrir qué necesita cada uno. Yo cuando estaba empezando en este mundo me planteaba, ostras, ¿por qué hay tantas terapias, tantos tratamientos? Y pensaba, es que a cada persona necesitas encontrar su puerta de entrada. Porque hay personas que te vienen súper abiertas, dispuestas a todo, y esto es muy fácil. Pero hay personas que te vienen a pedir ayuda y su sistema está cerrado, es poco a la ayuda. O a lo mejor vienen porque los trae la familia y él no quiere venir, y tienes que si a veces no quieren y dices, ya está, si no quieres de verdad. Pero nuestro trabajo es buscar la puerta de entrada. Hay personas que tienes que entrar desde la psicología, personas que tienes que entrar desde la biología, personas que tienes que entrar desde el estilo de vida, otros que te tienes que ir por la alimentación. Si están tan cerradas, al final es un sistema muy rígido que ha tenido que protegerse muchísimo para sobrevivir. Y no se permite cualquier cambio, ni el mínimo cambio, porque eso a lo mejor inconscientemente para él representa la muerte. Entonces tienes que dar confianza y seguridad y encontrar la vía que te permita ir accediendo aquí y ir ampliando esta ventana de tolerancia a la confianza y al cambio. Para terminar, Cristina,
Cuando te digo revolución exitosa, ¿a qué momento de tu vida te teletransportas? Ostras. Wow, es que ahora me vienen unos cuantos. Últimamente está sucediendo eso, que ahí abrimos la caja de Pandora. Para mí es un éxito donde estoy ahora ya, y sé que no estoy donde tengo que estar aún, pero yo vengo de trauma y sé que la probabilidad de que yo estuviera a día de hoy viva y sana era extremadamente baja, porque hay unas estadísticas y mi riesgo de suicidio era de 13 multiplicado por 13 respecto a la población. Era de enfermedades reumáticas del 100%, de cáncer de más de un 40%, o sea, bueno, estoy sana, que yo sepa a día de hoy, no sé qué pasará mañana, ¿no? Entonces, para mí esto ya es un gran éxito y más haber podido o estar haciendo, porque lo estoy haciendo, convertir lo que la vida me ha hecho vivir en ayuda a los demás. Pero a todos los niveles, no porque vengan a mí, sino porque tengo una clínica donde hay más personas que ayudan. O sea, es como yo podría haber escogido ser una víctima de mi vida o crecer gracias a lo que me ha pasado. O a través, más que gracias a, es a través de lo que me ha pasado. Y esto es lo que continuamente estoy haciendo. Y darle un sentido, porque estoy segurísima que lo que he vivido, que es muy largo, no era solo para mí. También era para que yo lo pusiera al servicio de... Pues seguro que hay infinitas personas que están agradecidas a que a través de lo que viviste puedas estar ayudando de la forma que lo estás haciendo. Ha sido un placer charlar contigo. Creo que tienes, vamos, para 25 podcasts más, sí. Porque esto es infinito y además muy desconocido, con lo cual gracias por la labor que estás haciendo, porque creo que es súper interesante. Desconocía bastante sobre el tema y estoy convencida de que la próxima persona o el día que sea, si soy yo misma, que venga y me plantee alguna situación así, sé dónde la voy a redirigir. ¿Dónde te podemos encontrar, Cristina? Estamos en Barcelona, pero trabajamos online en cualquier parte del mundo. Sí que es verdad que dentro de España o en Canarias no hay ningún problema, pero fuera ya pedimos que la gente tenga contactos en España, porque lo que no hacemos es adaptarnos a lo que hay de tratamientos en esos países, porque sería imposible, sino que desde lo que tenemos aquí, que puedan trabajar en Francia, en Inglaterra o en Estados Unidos. Pero podemos trabajar online donde sea. Y si no, físicamente estamos en Barcelona, que también hacemos consulta presencial. Dinos la página web para que la podamos escuchar y ya directamente googlear si estamos en este caso. Igualmente la vamos a poner en la descripción del episodio, pero es... las 3 www.medicusgaia.com. Genial. Y ahí está todo el equipo de la doctora Cristina Pellicer para ayudaros en la infinidad de cosas que podéis llegar a tratar y con tan buenos resultados hasta ahora, y seguro que va a seguir siendo así. Cristina, ha sido un placer charlar contigo. Igualmente. Y no descarto que en algún otro momento podamos seguir charlando de otras cosas, porque veo que aquí la cosa es infinita y realmente hay una necesidad de poder conocer justamente todo eso que decías, ¿no? Todo aquello que no vemos, porque ya sabemos que cuando soltamos el control empieza la revolución exitosa. Revolución Exitosa es el podcast de Anna Rosell.